un nuevo concepto que es la distribución de tareas pero en forma asimétrica. Tenemos aplicaciones que involucran, por ejemplo, típicamente el manejo de pantallas táctiles, nos lleva bastante tiempo. El manejo de display nos lleva bastante tiempo. Entonces, lo que se ocurrió fue crear una mezcla de Cortex con Cortex. En el caso de la familia 4300, lo que provee es, según lo que hemos visto, 2 canales de USB más Ethernet completo, eventualmente, y de vuelta, saber buscar aquel componente que es el más adecuado, controlador de display de cristal líquido, 2 canales CAN, que es una red de uso en la industria automotriz y en la industria en general, comunicaciones serie. Esta es Serial Peripheral Interface for Flash, es decir que me permite leer directamente una memoria flash en forma serie y de ahí puedo llegar a bootear mi microcontrolador. 4 watts, timers por 4 y bastante más. ¿Núcleo simétrico o asimétrico? Nosotros cuando nos acostumbramos a trabajar en el mundo de las PCs o cuando nos acostumbramos a leer especificaciones de teléfonos celulares, nos dice que tiene 4 núcleos, 8 núcleos, 4096 núcleos, pero estamos pensando en que hay un sistema operativo que se encarga de derivar las tareas a cada uno de los núcleos y pedirle rendición de cuentas después de un cierto tiempo. En nuestro caso, requiere, nosotros no disponemos de sistemas operativos pensados para trabajar de esa manera, por lo cual nos viene bien crear la idea de una especie de coprocesador, pero que tenga vida autónoma, después del parto que tenga vida autónoma. Entonces son 2 núcleos que, a diferencia del núcleo simétrico, que son exactamente iguales, en el caso de los asimétricos vamos a tener al señor del castillo, que sería lo que llamamos núcleo 1 o master, y un esclavo, que será el valet, que será el encargado de realizar las tareas cotidianas, de las cuales queremos preservar al señor del castillo. En el caso de la implementación del 4337, no solamente incorporamos un Cortex M0 Plus, sino que le estamos agregando algo que es espectacular, que es que ese Cortex M0 Plus está trabajando a más de 200 MHz, que no existe en la vida cotidiana. Claro, pensemos un poco, adentro del chip yo no puedo poner una tecnología que funcione a más de 200 MHz, 204 MHz, y poner una tecnología y empeorar la tecnología que tengo en el chip para hacerlo trabajar al Cortex M0 a 50 MHz. Entonces, ya que lo fabrico con el mismo proceso que el Cortex M4 y me termina resultando un Cortex M0 Plus que está trabajando a 204 MHz. Por lo cual, si yo tenía el Cortex M0 tenía esta performance y el Cortex M4 tenía esta performance, si junto todo voy a tener la performance de 1.25 más 0.9, porque el Cortex M0 está trabajando a la misma velocidad que está trabajando el Cortex M4. Bueno, los benchmarks nos dicen siempre que todo es maravilloso, que el mundo nos sonríe y que si no elegimos 4337 vamos a tener caspa, nos van a aparecer sabañones y mal aliento. ¿Cómo se comunican? ¿Cómo funcionan? Cuando se prende el equipo, arranca el Cortex M4. Es decir, toma el control el procesador maestro. Inicializa cosas, entre las cuales está
inicializar al córtex M0. ¿Qué significa inicializar al córtex M0? Decirle, córtex M0, vos vas a trabajar en esta zona de memoria flash, en esta zona de memoria de código. Vos vas a usar este periférico y este periférico. Y yo me voy a quedar con este periférico y este periférico. De manera que cuando aparezca una interrupción, ya va a quedar automáticamente vectorizada al microcontrolador que corresponda. ¿Puedo escribir una función espectacular que la voy a usar para Cortex M0 y para Cortex M4 y la pongo una sola vez y que ahora la usa el Cortex M0 y después la usa el Cortex M4? Estoy muy amarrete en código. Quiero escribir una función una sola vez y que la usen el Cortex M0 y el Cortex M4. Si usa recursos de M4, ¿Cómo? si usa instrucciones que son solo de M4, no puede, M0 sí. Primer problema. Para que sean compatibles, tengo que escribirla en código de Cortex M0. Con lo cual, todas las grandes ventajas que tiene el Cortex M4 las perdí. Mal negocio. Segundo negocio, malo, muy malo. Voy a tener enormes problemas de contención, porque cuando esté usando esa función, uno de los micros, el otro va a quedar colgado. Con lo cual, no es para nada un buen negocio querer escribir una función para que sea utilizada por los dos microcontroladores. Resumiendo, el Cortex M4 es el máster. El Cortex M4 es el que va a inicializar todos los dispositivos suyos y va a dar vida al muñeco que es el Cortex M0. Por eso se dice que el Cortex M0 es una especie de coprocesador del Cortex M4. ¿Cómo se van a comunicar entre sí? A través de una cola. Esa cola está implementada en RAM, que será una RAM compartida en la cartera de la mujer. Es grave el teléfono cuando se esconde en el fondo. Sí, una pregunta. Vos acabas de decir que no es lo mismo, que cada uno tiene que tener su código específico. Ahora, cuando uno trabaja en C, ¿cómo sabes? O eso es la parte de assembly. No, cuando vos trabajas en C, en definitiva el compilador lo que te va a generar son instrucciones para el procesador. Si querés llamarlo instrucciones en assembler. Correcto. Códigos de operación. Si vos le indicás para qué procesador es, él la genera distinta. Él la genera distinta. Pero nosotros trabajamos en C, digamos. Sí, claro. Entonces, pero ojo, la cosa es así. Vos vas a tener que hacer todo este conjunto de todo este paquete de código va a ser para el Cortex M4. Este paquete de código va a ser para el Cortex M0. Cuando vos los compiles, vas a tener que decir esto es para el Cortex M4, esto es para el Cortex M0, para que me genere el compilador el código adecuado para ese medio. Después lo junto todo, hago una sola imagen y con eso programo el micro. Si no es que se programan por separado, sino que la herramienta me tiene que dar la capacidad de juntar los dos códigos como para programar una sola vez al micro. Pero ojo, entonces tengo que trabajar inteligentemente y le tendré que decir cuando arranco, le tendré que decir al Cortex M0, vos vas a trabajar a partir de esta zona de memoria. Entonces, y le dice, dale, arranca, pibe, volá. Y ahí empiezan a trabajar los dos en paralelo. Cada uno ejecutando su propio código. Después vamos a ver algunos ejemplos de aplicación. ¿Cómo es que se comunican entre sí los dos micros? Tienen una zona de memoria compartida. Es una cola. Y el funcionamiento es muy simple. El Cortex M4 escribe algún código en
en esta cola. Y le genera una interrupción al córtex M0, diciendo que te escribí algo. ¿Qué pondrían ustedes acá? ¿Un programa? Un dato para mostrar en display, por ejemplo. Una valía. ¿Y cómo le digo que me lo muestren en el display? Con alguna instrucción, comando. ¿Instrucción? Una ¿Algún rutina. mensaje? ¿Algún mensaje? ¿Que me lo dice ARM o lo escribo yo? Yo. ¿Se acuerdan cuando habíamos visto cómo hacía una tarea para comunicarse con el sistema operativo? Con el service call. Que me ponía de acuerdo yo conmigo mismo de qué era lo que iba a hacer el service call 34. Acá es algo similar. Yo tendré que ponerme de acuerdo conmigo mismo para saber qué es lo que quiero hacer. Y en base a eso, le genero una interrupción. Cuando escribí lo que quiero hacer con los datos adecuados, le genero una interrupción al córtex M0. El córtex M0 irá y leerá la cola. Interpretará lo que yo le escribí, me va a producir resultados, los va a escribir en el buffer que a él le corresponde, en la cola esta, y le va a avisar por medio de una interrupción al córtex M4, dame bola, ya terminé. ¿Está claro? Si bien uno tiene teóricamente la libertad, está todo bien, bastante bien documentado de cómo es que conviene hacerlo, hay que buscarlo, inclusive las funciones y los parámetros como le paso al córtex M0 para decirle acá está la dirección de arranque, esto es lo que tenés que hacer. Está bastante bien organizado como ayuda. Tenemos entonces córtex M4 y córtex M0. En el cual el córtex M4, por ejemplo, va a estar trabajando sobre este banco de RAM y el córtex M0 va a estar trabajando en este otro banco de RAM. ¿Cómo surgió eso? En este caso corriendo a 180 MHz, las versiones actuales están trabajando a 204 MHz. ¿Cómo es que se hace todo esto? Simplemente porque yo Cortex M4 programé al Cortex M0 para que trabaje en la zona de RAM que tiene su propio mapa de memoria. Y eso dinámicamente no se puede cambiar, ¿no? Durante el programa. Supone que yo estoy escribiendo datos en una región de memoria y después necesito que lo procese el otro. Sí. Sí, lo que puedo hacer es que esa zona de memoria sea compartida. Ah, ¿puedo compartir? Claro. Ah, Sí, sí. Puedo hacerlo eso, sí. Y si tengo concurrencia y quiero implementar un tipo de semáforo o algo, Sí, lo puedo hacer perfectamente. Inclusive hay algún trabajo escrito por nosotros de cómo en un sistema operativo tipo FreeRTOS incorporar al Cortex M0 como una tarea más. Es decir, habíamos puesto como ejemplo que el sistema operativo es como si fuera un multiplexor que va conmutando de tarea activa. Entonces, una de las tareas activas es comunicarse con el Cortex M0 y que forma parte, ya pase a formar parte como si fuera una tarea más dentro de todo el conjunto. Vamos a empezar a ver algunas aplicaciones. Por ejemplo, quiero reproducir música que tengo en la PC en unos parlantes. Vamos a ver que el Cortex M4 tiene un conjunto de interfaces pensadas especialmente para trabajar sobre audio.
comunicación serie específica para trabajar sobre audio. Entonces, los datos que tengo en la PC los quiero filtrar. USB va a estar manejado por el Cortex M0. Va a recibir datos vía USB, los va a guardar en un buffer, se los va a proveer al Cortex M4. De vuelta, la idea de que puedo utilizar un bloque de memoria compartida como para proveerle los datos que fueron leídos. El Cortex M4 los va a filtrar adecuadamente, se los devuelve al Cortex M0, que los saca por puerto de comunicación y me genera un home theater 5x1. La función del Cortex M4 fue solamente la específica para lo cual es hábil, que es muy hábil, que es el procesamiento digital. Para el caso de control de motores, por ejemplo, el control de motores, no estoy hablando de motores paso a paso, sino que estoy hablando de motores, por ejemplo, con modulación por ancho de pulso. Lo que hago es meterle al micro la ecuación del motor. La ecuación del motor, ustedes recuerdan que es una cosa así grandota. Entonces estoy aprovechando acá la capacidad de cálculo que tiene el Cortex M4. Con lo cual, el Cortex M0 solamente en este caso recibe la información que le llega a través de CAN, la decodifica, se la manda al Cortex M4, que se encarga de hacer el control de motor. El Cortex M0 podría, si quisiera, me acordé la sigla que era antes, que era la letra Q, detector de cuadratura, que es justamente para medir la velocidad del motor por medio de un shaft encoder. Entonces, el shaft encoder directamente va al detector de cuadratura, que mide no solamente velocidad, sino también sentido de giro. Es la herramienta óptima como para hacer un sistema de control de velocidad a la cerrada. Entonces, aquí podríamos hacer que el Cortex M0 se encargara de efectuar el control de velocidad, la medición de velocidad. Por ejemplo, una aplicación trasladada. Puedo utilizar el puerto USB para leer. Vieron que es muy frecuente encontrarse hoy en los shoppings o en locales que aparecen propagandas que se están cambiando en forma permanente en un monitor de video. Eso viene en un pendrive o en algún tipo de memoria similar o una tarjeta de CD. Bueno, esa información se la lee a través de USB, se la guarda en RAM para que se pueda retirar el pendrive y por medio de un control de display se presenta directamente en el display. Un caso típico es el caso de la CIA y de la EduCIA, pero acá mencionamos el de la CIA, que es el más complejo y completo. Acá está, tenemos 8 MB de RAM dinámica, 4 MB de flash, eProm. El Cortex M4 tiene incorporado 16 KB de eProm. En el caso particular de la CIA tiene backup de batería para guardar información que está en la RAM especial, una RAM especial que tiene. Maneja entradas y salidas analógicas, en rango de corriente y tensiones, salidas digitales con entradas y salidas autoaisladas y algunas que son open drain y con relé normalmente cerrado y normalmente abierto. La alimentación, porque esto es común en todas las placas industriales, es de 24 volts. Puertos de expansión, todos los que provee el micro, SPI, I²C e I²S también. Puertos de entrada-salida, tanto TTL como LVTTL, y entradas que sean TTL compliant, es decir, que acepten niveles de tensión TTL, porque recuerden ustedes que el LVTTL es 3,3 volts o 2,8 volts según mi caso. Entonces con 3,3 volts si le meto 5 volts puedo hacer pelota.
salvo que esté preparada esa entrada como para aceptar niveles TTL. Y puertos de comunicación, lo tradicional, 232, 485, Ethernet, CAN, USB on the go, micro SD, lector directamente de tarjeta micro SD. Sí, Bounce. Perdón, ¿cómo? Bounce 24 ¿Dónde? vos Ah, vos estás diciendo, sí. no creí que era ya tanta Ah. sigla. La pregunta que al señor se le puede sacar alguna salida de Sí, 24. sí. Vamos a empezar ahora a meternos un poquito ya en la arquitectura pensando en el manejo. Relojes. Tenemos tres opciones de reloj. Un reloj interno. Ese reloj interno no requiere componentes externos. Trabaja a 4 MHz, pero el problema que tiene es la exactitud, que es más o menos 1%. Si no me sirve esa exactitud, y aparte, sobre todo, no es estable ni con la tensión ni con la temperatura, puedo usar un oscilador externo hecho con un cristal, aprovechando el efecto de poder trabajar con un PLL interno, es decir, que puedo trabajar a baja frecuencia y multiplicar. El oscilador puede variar de 1 MHz a 25 MHz. Y la tercera alternativa es utilizar el relojito del Real Time Clock. El relojito del Real Time Clock trabaja a 32 kHz. Como el relojito de cualquier reloj, el cristal de cualquier reloj pulsera. Ojo, en ese caso no puedo llegar a trabajar a 200 MHz, porque no puedo multiplicar por tanto. Entonces, esas son las tres opciones. Por omisión, trabajo con el reloj interno. Si no quiero, tengo que reprogramar el control, el registro de control para trabajar con oscilador externo, con cristal, o bien con el oscilador con el reloj de tiempo real. Vamos a tener dos PLLs, un PLL principal y un PLL secundario. ¿Por qué? USB tiene una latencia determinada. ¿Qué significa latencia? Significa que si me escucha mi foniatra me mata. Pero bueno, no tendría que hablar tan rápido. Pero es culpa de Sosa, que me obliga a hablar rápido. USB se maneja con tramas. En el caso de USB 1.1, esas tramas son de 1 milisegundo. En el caso de USB 2.0, esas tramas son de 125 microsegundos. Quiere significar eso de que si yo trabajo dentro de USB y me piden un dato, tengo que poner ese dato sabiendo que voy a tener un lapso en esa trama de 125 microsegundos o de 1 milisegundo según el caso, y tengo que estar sincronizada con esa velocidad de trabajo. Entonces, ¿qué pasa si yo, porque quiero bajar el consumo y todas esas historias, disminuyo la frecuencia de trabajo general del micro? Se me fue el caño USB. Por ese motivo es que tengo dos PLLs. Un PLL que es el principal y otro PLL que es exclusivamente para la interfaz USB. Y que, vamos a ver, que generan señales de frecuencia distintas. Entonces, la frecuencia de entrada del PLL principal puede variar de 32 kHz, lógico, para el caso del cristalito de reloj, hasta 25 MHz, que sería el caso que le coloque un cristal de 25 MHz. No es habitual colocar cristales de frecuencias altas, porque a medida que aumenta la frecuencia del cristal es más inestable.
Por ejemplo, la de Lucía Cruz. Creo que son 4 megas. 12 megas. ¿Y la CIA también? También, no. Sí. 12. De hecho, casi todos los kits de desarrollo de NXP usan 12 megas. Es más, Algunos 4. Algunos 4 pero de bajo consumo. Sí. Y de Freescale también 12 megas. Hay 12 megas se popularizó bastante. También se da la condición de que existe alguna frecuencia en particular, porque en realidad el cristal oscila por características físicas. El oscilador piezoeléctrico trabaja por las dimensiones que tiene el cristal y se lo talla para eso. Entonces debe existir alguna frecuencia. Vemos que hay una tensión de Zener, de la cual es óptima porque tiene mínima deriva con la temperatura. Debe haber una frecuencia que sea óptima para la cual la deriva sea mínima en temperatura y con tensión. Y el envejecimiento, el mecánico. Sí, también. Sí. Entonces el PLL secundario es el que se encarga de manejar la parte de USB. Tenemos un registro de selección de reloj para periféricos, porque vamos a ver que tenemos la posibilidad de manejar varios periféricos que trabajen a distintas frecuencias. Si podemos caracterizar de alguna forma a toda esta familia de micros de Cortex M, es que los puedo sectorizar, los puedo prender y apagar por partes. De esa manera estoy buscando optimizar el consumo. ¿Qué es lo que yo puedo hacer con el oscilador? Vamos a ver un dibujito. Acá tengo las 3 opciones de excitación que mencionábamos antes. El oscilador interno, el oscilador por cristal y el oscilador basado en el reloj de tiempo real. Entonces tenemos el PLL principal, al cual tengo un divisor y después un multiplicador y después un divisor. Entonces voy a poder afectar al oscilador principal que tengo aquí, multiplicarlo y después dividirlo y tener a partir de él un clock principal del sistema. Sobre este es el que va a estar trabajando el microcontrolador. Cualquiera de las 3 pueden ser utilizadas para el C-Clock. La combinación del PLL que multiplica y del divisor que tengo después me permite obtener expresiones fraccionarias del oscilador que estoy utilizando como entrada. Es decir, multiplicar por 4 y dividir por 3. O multiplicar por 3 y dividir por 4. ¿Qué más? Bueno, tenemos la posibilidad de, utilizando un divisor, generar varias señales de frecuencias distintas que las voy a utilizar para excitar algunas de las etapas, como por ejemplo puede ser el conversor analógico digital, como por ejemplo puede ser la WART, como por ejemplo puede ser alguna de las comunicaciones serias. Después tenemos el watchdog que lo puedo generar o bien con una frecuencia propia, con pulsos propios, o bien los puedo utilizar en base a derivaciones del reloj interno o del reloj del real time clock. Y acá genero una frecuencia del watchdog. Lo puedo usar si quiero como oscilador también. Entonces tengo la posibilidad de seleccionar la fuente con la cual quiero trabajar. Las fuentes del watchdog pueden ser varias. Y por último, para el caso de USB, voy a tener que trabajar exclusivamente con el cristal. Entonces con el cristal voy a poder generar la señal del clock o bien dividiendo del PLL clock, es decir, después de multiplicar, o bien directamente desde el PLL propio para el USB.
Fíjense que si quiero usar USB, entonces tengo que usar oscilador externo. Entonces, una opción es para USB. Pero, digamos, en el diagrama podría usar otros que entran ahí al final. Ah, pero sí, pero solamente ahí está el tema de la frecuencia. El tema es que si yo utilizo este, me va a variar, al cambiar yo la frecuencia del P-Clock, me va a variar la frecuencia USB. Sí. Así Tengo que tener fijo el proyecto. exactamente, la condición, es buena la consideración. Para el caso en el cual yo quiera trabajar con oscilador interno, lo que tengo que hacer es ajustar la PLL clock y el divisor este para generar la frecuencia que necesita el clock de USB y no la puedo cambiar más. No de requerimiento de energía ni nada. Compresor USB simple, una cosa rara. Exactamente. Sí, sí. Computador. Una cosa que es interesante, en el caso de Cortex M3 teníamos USB 1.1, en el caso de 4337 tenemos implementada USB 2.0. Ojo, no trabaja a 480 megabytes por segundo. Es USB 2.0, pero trabajando en el modo de, no en el high speed, sino en el full speed, en el modo full speed de USB. Bien, la otra opción es trabajar con oscilador a cristal y utilizar el divisor del PLL para USB. Bueno, entonces yo para la salida de clock out puedo elegir distintas fuentes, desde el real time clock USB o cualquiera de los osciladores anteriores. Fíjense que nos aparecen acá registros que nos dicen en su nombre qué es lo que hacen. Clock out configuration, bits 4 a 7, que es el divisor de clock out configuration, bit 8, que es el que habilita o deshabilita la sincronización. Que lo puedo utilizar, por ejemplo, para sacar por una patita un pulso de 1 segundo y utilizarlo como base de tiempo para poder sincronizar cualquier cosa, como por ejemplo podría ser un osciloscopio. En el caso del controlador de interrupciones, lo vamos a ver bastante rápido porque tenemos un montón de fuentes de interrupción, debido a que tenemos una gran cantidad de periféricos, que tenemos que garantizar que en todo momento sea fundamentalmente determinístico. Habíamos dicho nosotros que las interrupciones pasaban a ser determinísticas porque siempre teníamos 12 ciclos para entrar en interrupción. Aquí hay una cosa que es muy importante para destacar, y eso también a veces la experiencia propia y las lágrimas propias sirven para tratar de evitar que otros les pase. Nunca nos olvidemos de que cuando manejamos algo por interrupción, estamos agregando una sobrecarga de 12 ciclos de reloj para entrar y 12 ciclos de reloj para salir. Entonces, si yo quiero leer el conversor analógico a digital a máxima frecuencia, no me conviene trabajar por interrupción. Porque voy a estar agregando, si el conversor analógico a digital trabaja a números redondos 400 kilomuestras por segundo, es decir, 2,5 microsegundos. Si yo quiero trabajarlo a máxima frecuencia, tengo que pensar en que voy a estar, y a máxima frecuencia quiero leer los datos por interrupción cuando me llegue un dato, tengo que pensar que voy a estar perdiendo 24 ciclos de reloj en cada interrupción de conversión, aparte del tiempo de lectura. Quiero decir, ¿me importará o no me importará? Dependiendo de cada situación en particular, de cada proyecto en particular, pero no nos olvidemos, siempre que usemos interrupciones, de que tenemos que pagar la penalidad de entrada y salida de interrupción.
Bueno, las excepciones ya las habíamos visto. Marcelo, y en ese caso te convendría, digamos, ir guardando en algún lado las muestras y después las vas a leer. Acceso directo a memoria. O, si no, la otra es trabajar por FLAC. Hacer un loop, lo cual uno dice normalmente que no conviene hacer, pero en caso de que yo tenga que leer un burst de datos a alta velocidad, hacer un loop en el cual me fijo si se terminó la conversión, si se terminó la conversión, leo el dato. Si se terminó la conversión, leo el dato. Y si no, espero. O si no, acceso directo a memoria. Pero interrupción, siempre tengo que pensar en la sobrecarga que estoy introduciendo en el tiempo para entrar y salir de interrupción. El córtex que usamos nosotros, que son 200 ciclos a máxima A velocidad. 20 MHz, a 200 MHz, 200 MHz. son 5 nanosegundos, son 120 nanosegundos. Teníamos que leía micro. Sí. No se lo aguanta, tendría que ser muy corto. De vuelta, no hay una regla general, depende de cada caso, depende de lo que quiera hacer la rutina de atención e interrupción. Claro, tendría que ser muy breve. Sí. Está limitado en escribir la rutina de Claro, servicio de interrupción. si yo quiero usar, por ejemplo, una función escrita por otro en C para leer el conversor, ahí ya estoy corriendo el riesgo de que no sé cuán eficiente ha sido el código generado. Sí, de vuelta, hay casos en los cuales, si me preocupa mucho el tema tiempo, debería ponerme a analizar la posibilidad de escribir una rutina de atención de interrupción en Assembler. Mira para otro lado. A ver qué dice. Mira, mañana que yo no voy a estar, Y va a bajar línea. El clásico jueguito de una breve interrupción, pretender tener un servicio de interrupción que marque una bandera y después seguir con el programa central. está bien, pero lo que tenés que no hacer sea es mínima la el servicio de garantizar interrupción. que si lo escribís en C, haga eso. No, simplemente setear una bandera, tirarlo con un leve, salís de Chao. y después el programa principal atiende eso. ¿Está bien? Bueno, pero tenés que garantizar todo que falta viene el loop. Por eso, si vos si lo escribís en Assembler, No sabe. si lo escribís en C, perdón, no sabés. No sabe. Salvo que lo compiles para que te quede en Assembler y vos te pones a chusmear. Sí, eso sería una opción. Meter unos coin y mirar a ver cuántos son, más o menos. Claro, claro. Dijimos de que teníamos, en el caso de Cortex, una gran cantidad de interrupciones disponibles, que hay un conjunto que están reservadas por el fabricante y hay todo otro conjunto de interrupciones que son disponibles, perdón, dije mal, un conjunto de interrupciones que son reservadas por el dueño del núcleo, es decir, por ARM. Y después tenemos un conjunto de interrupciones que son reservadas por el fabricante del chip. No existe ninguna norma, ninguna regla que diga dónde tiene que ir colocada la interrupción del conversor analógico digital, sino que cada fabricante utilizará el vector que se le antoje. Pero las primeras 15 Esa es la fija el dueño. esa coseo. Exactamente. Esa es la fija del dueño. Por eso me rectifiqué de lo que había dicho yo, no es el fabricante, sino que es el dueño de la arquitectura. Bueno, los vectores, dijimos que arrancan desde la 0 y hoy nos enteramos que esta 0 es una 0 ficticia, que es una 0 sombra de otra posición de memoria, que simplemente cuando se quiere acceder a esta zona de memoria a través de una interrupción, se pasa a ejecutar el código que se encuentra en otra zona de memoria. Puedo reubicarlo, entonces reprogramando el registro de control. Ahí tenemos direcciones, no programas. Tenemos la posibilidad de manejar las interrupciones con 5 bits de prioridades. Esto lo vamos a pasar rápido porque esos 5 bits de prioridades los puedo manejar con
5 bits de prioridad o empezar a jugar 4 bits de prioridad y 1 de subprioridad, 3 y 2, 2 y 3, 1 y 4, 0 y 5. ¿Cuál es la razón por trabajar con subprioridades? Cuando tengo dos interrupciones de igual prioridad, una no puede interrumpir a la otra. Con lo cual, en ese caso, tendré que definirlo en tiebreak, es decir, con las subprioridades. Es decir, por ejemplo, he decidido hacer un conjunto de dispositivos que tengan igual prioridad, pero le asigno una subprioridad distinta. Entonces, ya ahí interviene la subprioridad para decidir quién puede llegar a interrumpir a quién. Estos son ejemplos, los pasamos rápido. Tenemos puertos de entrada-salida disponibles, con algunas particularidades que, por ejemplo, que puedo llegar a manejar interrupciones externas a través de puertos de entrada-salida. Es decir, que yo en tiempo de ejecución puedo decir que la patita 2 del puerto 0 me genera interrupción. Y después cambio y digo que no, que quiero ahora que sea la patita 4 del puerto 1. A diferencia de lo que pasaba en Cortex M3, en que solamente los puertos 0 y 2 me podían generar interrupción, acá es cualquier puerto. Cualquier puerto, cualquier patita de entrada-salida me puede generar interrupción. Bueno, acá vamos a hablar de los timers. Los timers tienen una particularidad, que es que los timers, los 4 timers fundamentales de propósito general son timers de 32 bits terriblemente poderosos. Terriblemente poderosos quiere significar, por ejemplo, que yo puedo programar que cuando el timer llega al valor 13F4, me cambie de estado la patita 5 del puerto 2. Es decir, cuando se produce un match entre el valor del timer y el valor prefijado por mí, puedo elegir un montón de cosas que pasen. Como por ejemplo, que cambie de estado una patita, por ejemplo, que arranque un conversor analógico a digital, por ejemplo, que arranque el acceso directo a memoria. Entonces yo lo que puedo llegar a hacer es generar una señal senoidal teniendo en memoria flash la función senoidal. Disparo entonces, en algún momento dado, disparo un timer que me dice cuando la cuenta llega a tal valor, arranca el acceso directo a memoria y, llegado ese momento, empieza a leer en forma consecutiva la función senoidal que tenía guardada en la memoria flash. Y lo estoy enviando al conversor digital analógico, lo puedo hacer, ¿sí? Acceso directo a memoria, entre memoria y periférico, el micro se desentendió. Entonces estoy teniendo una señal senoidal a la salida del conversor digital analógico generado en base a una tabla, que la disparé con un timer después de transcurrir un cierto tiempo. ¿No produce una función seno? Si recién cuando le digamos envidas, la biblioteca seno. Y pero ¿Cuál para es la tabla? que escucha más rápido. Ah, no, no. Es decir, si yo quiero hacer, si quiero usar funciones trascendentes, Sí. voy a tardar cualquier tiempo. Claro, tiene que resolver. Y lo tiene que hacer el micro. Sí. Y lo que estoy diciendo acá es Leo una tabla. función, leo una tabla y más. Si quiero generar una señal rara, ¿bien esas señales que se usan para trabajos prácticos normalmente? Función rara que se excita algún dispositivo. Bueno, esa señal rara la puedo hacer en base a una tabla. Voy guardando los valores de la función rara en la tabla y haciendo acceso directo a memoria al conversor digital analógico, puedo generar a la salida del conversor una señal cualquiera. Entonces tenemos 4 timers de propósito general. Cada timer, vamos a ver ahora que tiene varias opciones. Tenemos un watchdog. El watchdog, a diferencia de lo que pasaba
en los micros más viejos no me resetea el micro, sino que lo que hace es me genera una excepción. El watchdog, ¿qué función cumple? Transcurrido un cierto tiempo en el cual no reseteo el monoestable pasa a su estado estable. Entonces, si yo estoy reseteándolo permanentemente, enviándole un pulso desde mi programa, lo mantengo en su estado cuasi estable. Si mi programa se perdió, dejo de enviarle ese pulso, el watchdog pasa a su estado estable y me genera una excepción. En la excepción yo veré qué es lo que tengo que hacer. No hay una regla. Ahí una de esas tengo que ir a agarrar una tarea, sopapearla un poco para ponerla en camino o directamente eliminarla. Y obviamente puedo hacer en esa tarea un reset si querés, a lo viejo que hacían los viejos. Sí. Puedo, si quiero, hacer un reset. Simplemente Sí, la tarea. ejecutando la excepción del tipo 1, que era la excepción reset. Tenemos varios timers más. El primero de ellos es el C-Stick. El C-Stick es un timer, que lo habíamos mencionado, que es un timer decreciente que se utiliza fundamentalmente para generar interrupciones para sistemas operativos. Y después tenemos el RIT, el Repetitive Interrupt Timer, que es más o menos un 555 digitalizado. Es un timer digital simple, sencillo. Tenemos también la posibilidad de generar modulación por ancho de pulso directamente para manejar motores. Perdona, ¿PWM tiene su timer o Tiene un sus timer? timers. Su timer. Sus timers. Pero vos con ese timer manejás el PWM o te generas tu PWM. No, manejás el PWM de manera que puedas modificar la frecuencia del PWM sin modificar el ciclo de actividad, lo cual es muy piola. Digamos, es aparte de todos los otros timers que mencionamos. Los timers de 32 bits tienen 8 entradas de captura externa. ¿Qué quiere significar captura externa? Supónganse que yo tengo una alarma. Entonces, cuando llego, me avisan de que sonó la alarma. Quiero saber en qué momento se activó la alarma exactamente, porque bueno, tardó el tiempo en avisarme de que se disparó la alarma. ¿Cómo me doy cuenta? Bueno, lo que se me ocurre es, por ejemplo, poner en la puerta un interruptor. La forma más in the Carnassian way es ponerme a leer permanentemente el estado del interruptor y en el momento en el cual se abrió la puerta, y ¡ay! Se abrió la puerta, pero estoy usando un micro para una pavada. Sería mucho más lógico que cuando se abre la puerta abierta me avise el momento en el cual fue. Esa es la captura. Entonces, es el mundo exterior que me avisa tomar el estado del reloj ahora. Y me queda guardado en un registro de captura. No pierdo tiempo para nada. Voy y me fijo en el registro de captura en qué momento se produjo el evento. Tenemos 8 entradas de captura, es decir, 8 patitas que las puedo usar para generar captura. 8 patitas especiales que se llamarán captura 0, captura 1, captura 7. No, es un desperdicio. Entonces, perderé pines de entrada-salida teniendo que programar la función que tiene, que ya no son patitas de entrada-salida digital, sino que pasan a ser patas de captura. 4 salidas de match, es decir, como si yo tuviera el ejemplo que se usa habitualmente para esto. Tengo un tanque con un líquido en el cual le pongo 4 detectores de nivel y le empiezo a echar líquido. A ver si la cola de una ballena más de la flecha esto. Le empiezo a echar líquido.
Cuando llega al primer nivel, me genera la primera captura de match. Perdón, me genera el primer match. Cuando me produzco el primer match, ¿qué hago? Y ahí se me abre el abanico de posibilidades que se me ocurra. ¿Sí? Arranqué el timer, cuando llego al primer match, yo digo, bueno, con el primer match quiero que me cambie de estado la patita 4 del puerto 2. Cuando llega al segundo match, digo que me dispare el conversor analógico a digital. Cuando llega al tercero, que lo lea, porque yo calculé y el tiempo ese es el suficiente como para que se produzca la conversión. Bueno, 4 salidas de coincidencia. Puedo usarlo como timer o como counter. La diferencia es, timer utilizo la base de tiempo interna, el clock. Counter, se lo pongo en un molinete y detecto qué cantidad de gente entra o sale de un recinto. Puede trabajar para manejando DMA, es decir, programar en qué momento se quiere arrancar el DMA, y me permite manejar memorias temporizadas, es decir, memorias en las cuales tengo una cierta ventana para hacer cambios. Por ejemplo, para manejar el reloj de tiempo real, para que no se pierda por el programa y me escriba en el reloj de tiempo real, una vez que yo abrí y digo voy a cambiar el reloj de tiempo real, para lo cual tengo que escribir un registro, tengo un cierto tiempo, una ventana de tiempo en la cual escribo en el reloj de tiempo real adecuando fecha, hora y todas esas cosas. Es decir que no puede darse, como es muy poco frecuente que se pueda dar que se perdió el programa y me escriba una posición de memoria allá para decir voy a cambiar el reloj de tiempo real e inmediatamente me escriba los registros del reloj de tiempo real que están por allá lejos, sino que tengo que hacer toda esa operación, lo cual garantiza que sea hecha por programa en una cierta ventana de tiempo. Entonces, eso es lo que llamamos acceso a memoria temporizada. El watchdog tiene tiempo programable, puede trabajar con el reloj interno o con los de periféricos, y lo puedo utilizar para despertar al timer, al micro de los modos de bajo consumo. Una vez que arranqué el timer, no lo puedo parar. Una vez que arranqué el watchdog, no lo puedo parar. Funciona a rajatabla, es decir, en forma permanente. Solamente lo puedo resetear al micro como para apagar el watchdog. Puede trabajar como estable, es decir, free running, o puede trabajar, por ejemplo, cuando se produce un match, puedo resetearlo y arrancar, es decir, generarlo como un timer repetitivo. Fíjense, todo esto me está dando que programar el timer es una tarea densa, no es complicada, es densa, porque tengo una gran cantidad de opciones que me abre justamente el funcionamiento. Son timers muy poderosos. Piensen que para el caso de ARM7, estos timers tan poderosos, casi tan poderosos como estos, eran los que se usaban para generar las interrupciones para el sistema operativo en tiempo real. Era tan complicado y tan matar una mosca a cañonazos que prácticamente con ARM7 no hubo sistemas operativos en tiempo real, o muy poco. Mañana vamos a trabajar con timer. Mañana trabajamos con timer. Así que para mañana se leen las 200 páginas que son la parte de timer. Si funciona el Wi-Fi del hotel, que es algo que puede ser que haya en un hotel 3 redes distintas y que no funcione ninguna de las 3. Hoy para poder leer el correo a la tarde tuve que usar el teléfono, así que bueno, voy a subir para que disfruten en el fin de semana las 1440 páginas. Y no vengan con excusa que va a estar un lindo tiempo. Bueno, el SysTick es un timer que está preparado para trabajar con sistemas operativos en tiempo real. Es de 24 bits, no se justifica más. Despectivamente se dice que es un sistema operativo sencillo. Perdón, es un timer sencillo pensado para el sistema operativo.
Es un timer importante. Es menos importante que los de 32 bits, pero tiene un montón de funciones. Está pensado para usarlo en sistemas operativos. Acá tenemos los pines del timer, en el cual vemos, por ejemplo, que alguna patita tiene múltiples funciones, entre las cuales, por ejemplo, puede estar captura 2 del timer 0. Entonces, es una patita que en condiciones normales podría ser entrada-salida, pero la tengo que redireccionar a que sea captura 2 del timer 0. Análogamente, acá esta será una patita de entrada, captura, y acá tenemos una patita de salida, que es el match 2 del timer 0. Bueno, el reloj de tiempo real, y con esto redondeamos para hoy, es un oscilador de muy baja frecuencia y de muy alta estabilidad. 32 kHz, está pensado para trabajar con un osciladorcito del mismo, con un cristal del mismo tipo de los que utilizamos en los relojes pulsera. Tiene una entrada de alimentación de batería, de manera que si se llega a cortar la alimentación de todo el micro, se puede retener el funcionamiento del timer. Tiene también, si no está, mejor dicho, si hay alimentación, trabaja con la alimentación, manteniendo viva la batería. Tiene mecanismos de calibración, tiene una precisión de más o menos 1 segundo por día, por eso se puede justificar una calibración periódica. Tiene 20 bytes de registros soportados por batería, así que lo que yo guardé ahí, si se corta la alimentación, se retiene la información. Si son 20 bytes de memoria CMOS soportadas por la batería. Puede sacar a la CPU de los modos de bajo consumo, tiene una resolución de 1 segundo, muy bajo consumo, 390 nanoamperes a 25 grados, y que mantiene el calendario sin necesidad de que haya ninguna actividad por parte de la CPU. Puede llegar a trabajar hasta con 2,1 volts. Y el SysTick dijimos que es el timer que se encarga de la parte de sistemas operativos en tiempo real. La modulación de ancho de pulso puede ser 6 salidas PWM, single ended, es decir, referidas a tierra, o bien 3 diferenciales. Así que yo puedo hacer perfectamente un generador trifásico. Yo les conté el ejemplo de los motorcitos de ventilación para los automóviles, que conviene por volumen y por inercia y por consumo trabajarlos con trifásica. Si lo cierro con el detector de cuadratura que tiene, es un núcleo perfecto como para que pueda llegar a trabajar en lazo cerrado en un control de motores. Es decir, de esa manera puedo trabajar con la generación de señales trifásicas. Y me permite entonces trabajar en el núcleo cerrado con la realimentación para ajustar la velocidad del motor. Puedo trabajar inclusive manejar la banda muerta de las señales trifásicas. ¿Preguntas? Muy buenas noches. Gracias.